Buenos días, hermanas. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Gracias por este privilegio que me dan de poder compartir la palabra del Señor. Escuchaba desde el comienzo de la reunión cuando estaban hablando, ¿no? Y este tema que nos toca hoy, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué tema, no? En un mundo convulsionado, porque vivimos en un mundo que poco podemos hablar de paz, ¿no? Guerras en algunos lugares, eh, también la guerra en el hogar, la guerra entre los hombres. El mundo no tiene paz, pero el Señor nos habla de que somos bienaventurados como pacificadores. Y hoy quiero compartirles lo que el Señor habló a mi vida en primer lugar, porque desde el momento en que Moni me invitó, realmente este tema estuvo presente cada día en mi vida, ¿no? Y el Señor es como que ha ido trabajando en mí y ha ido mostrando en mi vida el ser un pacificador, ¿no? Y lo sigue haciendo, porque estas últimas semanas ha sido una constante en mi vida el pensar a cada momento, bienaventurados los pacificadores, me decía el Señor. Yo les cuento un poquito que trabajo en un juzgado de paz. Soy empleada del Poder Judicial y en este momento vemos que la sociedad lo que menos tiene es paz. La familia ya no es la base de la sociedad. Todos los días lo hablamos en nuestro trabajo. La sociedad está así porque su base se ha roto por la falta de la paz. Y entonces el Señor me llevaba tan presente este tema, ¿no? A decir, Cecilia, esto pasa porque no hay pacificadores, ¿no? No hay personas que trabajen por la paz. Y no sé si puedo compartir pantalla, Moni. ¿Puedo? Sí, Bien. sí. Gracias. Vamos a ver, hice un pequeño, una pequeña presentación como para que nos ayude visualmente a ver el tema. Bienaventurados los pacificadores, y esto lo encontramos en Mateo 9. Ustedes han estado compartiendo las bienaventuranzas, así que este capítulo ya lo deben tener bien marcado en la Biblia, ¿no? Y como decía nuestra hermana al comienzo, las bienaventuranzas, que tendrían que ser las cualidades del cristiano, ¿no? Que seamos bienaventurados porque somos pobres en espíritu, porque lloramos, porque somos mansos, porque tenemos hambre y sed de justicia. Estuve escuchando algunos de los mensajes de mis hermanas y cuánto bien nos hace, ¿no? Recordar que somos bienaventurados y todas estas cosas son una realidad en nuestra vida, ¿no? Y pensamos, y es algo que ya lo deben haber repetido, que es ser bienaventurados. Y el Señor nos dice bienaventurado y nos dice que vamos a ser felices, que vamos a ser dichosos, que vamos a ser dignos de felicidad. Y yo pensaba, Señor, ¿cuántas veces no estoy obteniendo esta felicidad o no estoy siendo dichosa porque no estoy poniendo en práctica en mi vida estas cualidades, ¿no? Porque falta en mí esto. Y pacificador, me gustó también en la versión de la NBI dice, dichosos los que trabajan por la paz, ¿no? Trabajar. ¿Cuánto esfuerzo tenemos, no? ¿Cuánto trabajamos? ¿Cuánto empeño le ponemos a nuestros trabajos, a nuestras cosas? Pero estamos trabajando por traer paz o por la paz. Y me llevaba a pensar, a veces quiero ser un pacificador para los demás o quiero traer paz a los demás, pero fallo en esto. ¿Y por qué me pasa? Porque en mí no hay paz. Y entonces vamos a ver, en primer lugar, que la paz debe estar en mí, debe estar en mi interior. Pero a veces esta paz no es una realidad en mi vida. ¿Y por qué se produce eso? Y vamos a ir a Isaías 59, 7 y 8, si me acompañan. Isaías 59, 7 y 8. Y dice así, dice, sus pies
corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamiento de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Y decimos, ¿a qué se debe esto? Y si volvemos en este mismo capítulo, el versículo 1 y 2, el Señor nos dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. En primer lugar, hermanas, muchas veces la paz no está en mí a causa del pecado. ¿Por qué? Porque la paz viene de parte de Dios. Muchas veces escuchamos en el mundo, y yo lo escucho a diario, que trabajamos por la paz interior, que tratamos de obtener una paz, pero notamos que a los 5 minutos esa paz se fuma, porque no proviene de Dios. Y a veces nuestra vida no está en paz a causa del pecado. Dice aquí el versículo que leímos, ha hecho división, nos mantiene separados de Dios. Ya sea personas que no han tenido un encuentro con Dios. Y a veces nosotras como cristianas también tenemos pecados en nuestro interior. Pecados que nosotros conocemos, que sabemos que están, pero que nos cuesta reconocer y dejar. Y eso no permite que la paz de Dios actúe o esté dentro de mí. Y dice, no conocieron camino de paz. El caminar, el andar a diario, no tiene en mi vida paz, no produce en mi vida paz. Dice que sus pensamientos de iniquidad, de destrucción, y hay quebrantamiento, dicen sus caminos. Y si miramos el andar del hombre, cuánto dolor hay, ¿no? Nosotros veíamos en este tiempo que se han producido muchos suicidios de jóvenes en pueblos cercanos al nuestro. Vivimos en pueblos pequeños, La Pampa no tiene ciudades tan grandes, ¿no? Y las noticias vuelan ahí nomás. Y en cuestión de un tiempo corto, muchos suicidios de jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la sociedad? Eso nos habla de que hay algo interiormente que no nos deja estar en paz. Y eso es a causa del pecado en el hombre, el cual está gobernando grandemente en todos los hombres, ¿no? Y dice el Señor que está provocando esta división, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos volver a obtener esa paz, en Colosenses 1:20 nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanas, para que podamos tener la paz, tenemos que volver a la cruz. Tenemos que volver a reconocer que nos equivocamos, que erramos, que estamos alejados de Dios a causa del pecado que tenemos en nosotros. Volver a la cruz, volver a la sangre derramada por nosotros. Y eso nos va a ayudar a conciliarnos con Dios, a poder estar nuevamente conectadas con Él. Y una vez que yo comienzo a tener esa conexión con el Señor, hay alguien que está en nuestro interior una vez que hemos recibido el perdón del Señor, que le hemos recibido en nuestro corazón, y es el Espíritu Santo, que muchas veces no actúa en nosotros por causa de nosotros mismos. Y dice que si el Espíritu está activo en nosotros, va a producir algo, y es el fruto del Espíritu Santo. Y yo veía en Gálatas 5:20, que se nos habla del fruto del Espíritu Santo, que una de las partes de ese fruto es la paz, ¿no? Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y si el Espíritu Santo está actuando libremente en mi vida,
Él está pudiendo hacer su trabajo. No me va a ser difícil que ese fruto se note en mí. Y una de sus partes es la paz. Y yo pensaba muchas veces, el espíritu se encuentra callado, se encuentra obligado por mi forma de actuar, a no poder producir ese fruto, ¿no? Ese fruto que debe ser notable en mí, ¿no? Que debe ser algo que los demás puedan ver. Y es el notar que hay paz en mi vida. Es uno de los frutos que una de las partes del fruto que yo debo desarrollar, ¿no? El fruto del Espíritu Santo. Yo pensaba cuántas veces el espíritu debe estar agobiado dentro mío, ¿no? Por mi forma de ser, por mi forma de actuar, por aquellos pecados que yo no quiero reconocer, ¿no? Y Él está ahí tratando de ayudarme, tratando de actuar dentro de mí, pero yo no dejo que esto sea una realidad en mi vida. Y otro de los puntos que ponía yo ahí es el amar la palabra del Señor. Y dice en el Salmo 119, 165, dice, yo los tengo anotados acá los versículos porque son varios, dice, prestemos atención a esto, mucha paz tienen los que aman tu ley. Refiriéndose a ley es la palabra del Señor. Y no hay para ellos tropiezo. Si pensamos en tener mucha paz, debemos amar la palabra del Señor. Debemos realmente dejar que ella gobierne nuestras vidas. Dice que la palabra del Señor redarguye, reprende, exhorta, corrige, ¿no? Y si nosotros estamos amando la palabra del Señor, si nosotros estamos a diario leyéndola, estudiándola, no va a ser difícil que tengamos mucha paz en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a dejar que aquellas cosas que están mal en mi vida sean corregidas por ella, porque vamos a dejar que ella me exhorte y entonces voy a entender que voy a necesitar la paz en mi vida para poder transmitirla a otros. Y en Colosenses 3:15 me dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y qué difícil es dejarnos gobernar, ¿no? En este momento todos nos quejamos del gobierno que tenemos, nos quejamos de la economía que llevamos, nos quejamos, pero muchas veces es porque no nos dejamos gobernar, porque no dejamos que otros rijan sobre nosotros, ¿no? Y entonces lo más fácil es quejarnos, y lo más fácil es ver que los demás están mal, pero no vemos hacia nosotros mismos. Y como cristianas debemos dejar que la paz de Dios sea la que gobierna mi vida. Y a veces me pasa, yo hablo por mí, ¿no? Que yo digo, sí, el Señor está presente en mi vida, sí, Dios es una realidad en mi vida, pero cuando tengo que actuar, se nota que no es así, que el Señor no está siendo el que gobierna mi vida, el Señor no es el que tiene todo el poder sobre mí. ¿Por qué? Porque actúo sobre mis propias decisiones, sobre mi forma de ser, mi carácter, todo sale y aflora esa Cecilia que soy, que no está siendo gobernada totalmente por Dios. Entonces, la paz no es una realidad en mi vida, porque el Señor no tiene el gobierno total de ella. Y luego, al final, pongo Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esto quiere decir que sobre todo hombre, es más allá de lo que nosotros podamos imaginar o entender. Y esa paz es la que Él nos quiere dar. Pero dice sobrepasa todo entendimiento. A veces decimos cuán poco somos ante el poder y la grandeza del Señor. Pero Él nos ofrece todo lo que Él es para nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no dejamos que Él realmente esté actuando en nuestras vidas. Y dice, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y nosotros decimos, a mí me pasa, digo, realmente estoy dejando todo en las manos del Señor, estoy dejando todo en su voluntad.
pero cuando no se hace como yo quiero o cuando la realidad no es como la que yo me imaginaba, ahí se termina la paz en mi vida. Y comienzo con pensamientos que me perturban, y comienzo a inquietarme, y comienzo a estar mal, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad esa paz que yo digo tener, esa paz que realmente debe gobernar mi vida, no es una realidad en mí, ¿no? Y entonces me hace estar inquieta, me hace estar intranquila, me hace tener pensamientos que perturban mi vida. Entonces, hermanas, que realmente la paz primero sea una realidad en mi vida. Si hay pecado que debo reconocer, que puedan ser quitados, para que el fruto del Espíritu tenga efecto en mí, para que la palabra del Señor realmente traiga mucha paz, pero porque la amo de todo corazón y la obedezco, ¿no? No es solamente empaparme de versículos de memoria, sino que realmente ellos hagan efecto en mi vida día a día, ¿no? Y eso va a traer paz, y esa paz gobierne mi corazón, que realmente rija mi corazón, que yo me deje dominar por ella, y pueda saber que sobrepasa todo entendimiento, que está más allá de lo que yo pueda hacer o pensar, ¿no? Y si esa paz es una realidad en mi vida, yo pensaba, muchas veces queremos empezar al revés, ¿no? Queremos trabajar la paz en los demás, pero no está actuando en mí. Entonces, si esa paz gobierna mi vida, no va a ser difícil que gobierne mi hogar, que sea una realidad en mi hogar. Y yo puse dos imágenes ahí, ¿no? Yo les contaba que trabajo en el juzgado de paz y vemos la familia. La familia viene a pique, chicas. La familia está destruida, está dañada. Yo veía estas dos imágenes y yo decía, ¿cómo me gusta la familia que está en la imagen de abajo? Y yo quiero que esa sea mi familia, ¿no? Una familia que está reunida, que están felices todos, ¿no? Que están en paz. Pero creo que la mayor realidad de las familias de hoy es la de arriba, donde hay discusión, donde hay niños que ya no quieren escuchar más el maltrato, el escuchar que sus padres discuten, las situaciones que se viven en el hogar, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué sucede esto, Señor? Y el Señor nos muestra en la palabra, porque tenemos que ir continuamente a su palabra para poder realmente saber qué es lo que quiere de nosotros. Y el Señor me llevaba a Efesios 5, versículo 25, más que nada. Y dice, por parte de los esposos, está bien que ellos no están presentes aquí, pero es bueno ver cada uno de los integrantes de la familia. Y dice, por parte de los esposos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo pensaba, los esposos deben amar a las mujeres, a las esposas, ¿no? Pero es fácil amar a alguien que está continuamente riñendo, que está continuamente con mal humor, que está continuamente discutiendo. ¿Es fácil? No. No es fácil amar a una persona que realmente produce malestar todo el tiempo en el hogar. Entonces yo pensaba, Señor, si mi esposo me ama a pesar de lo que soy, es porque realmente tú estás obrando en él. Pero también es una realidad que la paz debe ser en nuestro hogar para que los esposos puedan amar a sus esposas verdaderamente, ¿no? Y yo pensaba, Señor, ¿cuántas veces yo soy la que produzco que esto no sea una realidad en mi hogar, ¿no? Y después pensaba en las esposas y el Señor dice que debo respetar a mi marido. Y si yo respeto, voy a obtener lo que mi marido debe hacer. Y en Efesios 5:33 dice, en la última frase de este versículo, me dice, las mujeres respeten a sus maridos. Y después iba a 1 Pedro 3, 1 al 4 y dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de su esposa. Miren qué importante. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa,
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, me dice, que viene de paz, que viene de tranquilidad, ¿no? Que es de gran estima delante de Dios. Ahora, estamos en un momento donde las mujeres hemos tomado el poder, podemos decir, ¿no? Hay movimientos que nos dicen que nosotros no nos podemos dejar dominar por nadie, que nosotros tenemos derecho de todo, que no nos pueden decir nada, ¿no? Que las mujeres tienen derecho a hacer lo que quieran. Y si vamos a la Biblia, en cierto modo no es así, porque el Señor ha dejado un orden. Y en primer lugar, el Señor hizo al hombre y después hizo a la mujer. Y en ese sentido, el Señor no se equivocó y debemos respetar ese orden desde el comienzo de la creación. Y si respetamos ese orden que el Señor puso, no va a ser difícil que en nuestro hogar gobierne la paz, que estemos todos bienaventurados, estemos dichosos, estemos felices. ¿Por qué? Porque el orden está, porque yo respeto a mi marido. Y no quiere decir por eso, ojo, no quiere decir que en ese respeto mi esposo tenga derecho a hacer lo que quiera. Yo no estoy a favor del maltrato, no. Si hay una mujer en este momento que está siendo violentada, que está siendo maltratada, ese es otro tema. El respeto en el sentido de decir, nos ponemos de acuerdo, hablamos, nos ayudamos, nos comprendemos en ese respeto, ¿no? En el decir, las cosas en este hogar se pueden hablar con tranquilidad, con paz. ¿Por qué? Porque hay un esposo que ama, porque hay una esposa que respeta. Y puse a los hijos, hijos obedientes. No va a ser difícil que nuestros hijos nos obedezcan cuando ven que el esposo ama a su esposa, que la esposa lo respeta, ¿no? Y ese orden va a ir fácilmente. ¿Por qué? Porque ayer nosotros teníamos una reunión acá y nuestra hermana hablaba de las madres y de las abuelas. Y decía, nuestros hijos copian, somos el vivo espejo de nuestros hijos. Y si yo soy una madre que todo el día estoy a los gritos, que todo el día estoy maltratando a mis hijos, que no respeto a mi marido, que ante cualquier cosa estallo, que ante cualquier cosa contesto, ¿cómo va a ser fácil para nuestros hijos ser obedientes? ¿Cómo va a ser fácil para nuestros hijos respetar? ¿No? Si yo no estoy reflejando eso. Entonces la paz en mi hogar, la paz en mi hogar va a estar presente y yo voy a ser una pacificadora, alguien que transmite paz, si obedezco el orden que la palabra me da, ¿no? Otro lugar donde debo ser pacificadora, y qué difícil, ¿no? Muy difícil dentro de la iglesia. Y yo puse 2 versículos que el Señor llevó a mí y realmente me hablaron profundamente. Y tienen palabras puntuales estos versículos. Colosenses 3, 12. En sí vamos a empezar del 13 y 15. Colosenses 3, 13 y 15. Me dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el mismo versículo que mencionábamos recién, lo mencionamos ahora, dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Acá hay 2 palabras, soportando y perdonando. ¿Qué tema, no? El tema de poder soportar a mi hermano. Y a veces no soporto más, digo yo, no soporto más a este hermano, no soporto más cómo es, no soporto su carácter, no soporto su actitud, no soporto que se comprometa con la obra del Señor. Y el Señor me dice, debemos soportarnos unos a otros, debemos sobrellevarnos,
unos a otros, ¿no? Y el otro tema es perdonar. Qué importante es el perdón. Muchas veces se nota que la iglesia está como cortada, que el ambiente está mal, pero es por la falta de perdón entre los hermanos. Y eso no me deja estar en paz. ¿Cuántas veces me pasa que tengo algo con mi hermano y es algo que está en mi interior y está dando vueltas y me molesta y eso perturba mi paz, ¿no? Y necesito el perdón. Necesito ir y decir, como dice el versículo, tienes que ir y arreglar la situación. El Señor muchas veces en su Biblia me dice, si tienes algo con tu hermano, ve y arréglalo. Y eso me va a ayudar a estar en paz y me va a ayudar a llevar paz a donde estoy. Y eso no va a ser difícil de transmitir. ¿Por qué? Porque va a ser una realidad en mi vida. Y en 1 Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice una palabra ahí, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Qué tema, ¿no? Dentro de la iglesia somos un cuerpo, somos hermanos en Cristo, pero somos todos diferentes, ¿no? Y dice que el Señor a cada uno ha dado su don, ha dado un quehacer a cada uno, ¿no? Y dice que debemos tener en alta estima a los que nos presiden. ¿Y cuántas veces nos molesta lo que dijo el hermano? ¿Pero por qué? Porque muchas veces en mi vida no quiero corregir o reconocer aquello que está mal. Y el Señor dice que debemos reconocer a los que nos presiden, aquellos que trabajan en la obra del Señor, por nuestro bien. Y dice, tened paz entre vosotros. ¿Cuánto el Señor pide que estemos en paz entre nosotros, no? Porque nos conoce, porque sabe cómo somos, porque tendemos a siempre justificarnos nosotros, ¿no? A siempre el que está bien soy yo, pero mi hermano tiene esto, pero mi hermano tiene aquello. Y el Señor no me dice que esté mirando lo que tiene, sino me dice que debo reconocer su trabajo, su labor. Y aunque muchas veces su amonestación me moleste a mí, no me guste lo que me dicen, pero que esto va a traer paz entre nosotros. Y después dice que debemos alentarnos. ¿Cuánto necesitamos el aliento entre hermanos, no? El que digan, hermano, veo que estás un poco decaído, veo que no has venido, veo que tu vida está reflejando que algo está mal. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es en lo que te puedo ayudar? Alentarnos, sostenernos, tener paciencia, nos dice el Señor. Y creo que la paciencia es una de las ramas de la paz. Qué poca paciencia tenemos, ¿no? Ahí nomás nos airamos, ahí nomás nos quejamos, ahí nomás comenzamos con la crítica. ¿Y cuánto daña esto? Dentro del pueblo del Señor, ¿no? Porque esto, si no lo cumplimos, si no lo realizamos, no vamos a poder tener paz dentro de la iglesia. No vamos a ser aquellos que trabajamos por la paz, ¿no? Y en Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Y si nosotros somos pacificadores, como nos dice, no nos va a ser difícil trabajar estas áreas dentro de nuestra iglesia. Y vamos a poder soportar al hermano y vamos a poder perdonarlo y vamos a poder reconocer su tarea, vamos a poder alentarlo, sostenerlo y tenerle paciencia, ¿no? Porque la paz es una realidad en mi vida y sé que el Señor me pide que debo ser alguien que tienda a la unidad. ¿Por qué? Porque esto trae paz dentro de mi iglesia, ¿no? Y el último lugar donde debo ser un pacificador, donde debo trabajar por la paz, es en medio del mundo. Y el mundo está convulsionado, chicas, ¿no?
nuestros trabajos, nuestro barrio, quizás al lugar donde voy de compras. Debo ser alguien que demuestro que soy un pacificador y que no me prendo con la vorágine de este mundo, ¿no? Porque todo el mundo se queja de que está caro, de que no me alcanza, de que ya no se puede más con la gente, de que todos son malos, ¿no? Y muchas veces yo me encuentro envuelta en esos comentarios. Me encuentro envuelta en el estado del resto del mundo, ¿no? Y el Señor me dice que debo llevar paz a donde estoy, ¿no? Y en Romanos 12, 17 y 18 dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, me dice el Señor, estad en paz con todos los hombres. En lo que dependa de mí, debo estar en paz con los hombres. No en el sentido de que cuando me toca defender lo que es la parte del Señor, lo debo defender, pero no en discusiones necias que no nos van a llevar a nada, sino en paz, sino con tranquilidad, sino con amor. Y de esa manera voy a poder lograr que muchos de aquellos que no conocen al Señor deseen el acercarse a Él. ¿Por qué? Porque voy a ser alguien que con paz, que con tranquilidad imparto las buenas nuevas del Señor, ¿no? Y este texto de Jeremías 29:7 me encantó. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Esto se lo decía el Señor al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, que estaba en una ciudad que le gustaba, no, estaba esclavo, ¿no? Pensemos en esa situación. Y el Señor todavía encima le dice, procurad la paz de la ciudad a la que los hice transportar. Ellos estaban esclavos, no estaban en una situación fácil. Y dice, todavía encima, rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y el Señor dice, si tú procuras la paz de los que te rodean, de los que están cerca tuyo, de tu localidad, de tu pueblo, de tu ciudad, si tú ruegas a mí por ella para que esté en paz, también tú vas a estar en paz. Y qué importante es, hermanas mías, esto. Muchas veces mi lugar, mi ciudad, mi localidad no está en paz, pero yo no estoy intercediendo por ella y no estoy siendo alguien que lleva paz, que soy un ejemplo de paz en medio de mi ciudad. Y el Señor dice, ¿por qué en su paz tendréis vosotros paz? Qué importante, qué hermoso. Es la palabra del Señor la que nos dice eso, la que nos promete esto. Que si yo llevo paz, voy a obtener paz para mí también. Y bueno, si todo esto sucede, si tengo paz en mí, si hay paz en mi hogar, si hay paz en mi iglesia, si puedo lograr llevar paz a los que me rodean, no va a ser difícil que sea llamado hijo de Dios. ¿Cuántas veces somos llamados de distintas maneras, no? En primer lugar, por nuestros nombres, pero a veces por nuestra forma de ser, porque el ser llamado es de la forma en que nos nombran, que nos citan, que nos denominan, ¿no? Y muchas veces nos reconocen por nuestra forma de ser. Y justamente no es que digan, ah, mira Cecilia, no, esta chica es así porque es una hija de Dios. No, muchas veces no me reconocen como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque mi forma de ser, porque mi forma de hablar, porque mi actitud no demuestra que soy una hija de Dios. No tiene la dignidad para que me llamen como hija de Dios. Y hermana, esta imagen siempre me gustó, esta de los focos apagados y uno prendido, ¿no? Y si yo realmente estoy siendo esa luz que el mundo necesita, voy a estar demostrando que soy una hija de Dios. Y dice en Filipenses 2:14, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo
está en su estado porque no conoce a Dios. Muchas veces nosotros pretendemos que las personas de afuera, las personas que no conocen a Dios, se conduzcan de una manera que no es natural a ellos. Pero muchas veces lo triste es que nosotros nos conducimos como ellos, ¿no? Nosotros no hacemos la diferencia, ¿no? Y el Señor nos llama a ser hijos de Dios, sin manchas, irreprensibles, me dice aquí, pero sencillos. Hermanas, ¿estamos llevando paz al medio donde estamos? ¿Estamos realmente trabajando por la paz en el lugar que nos desarrollamos? De esa manera nos van a llamar hijos de Dios. Es como decía esta mañana Moni, vamos a estar a la altura de ser llamados hijos de Dios, que no es poco. ¿Por qué nos reconoce el mundo? ¿Cómo nos reconoce el mundo? ¿Cómo nos llama el mundo? Que realmente esto sea una realidad en nuestra vida. Pero quizás yo pensaba en este momento hay alguien que no tiene paz en su vida, pero porque no está realmente siendo una hija de Dios. Y puede decir, pero ¿y de qué manera puedo ser hijo de Dios? Y la palabra del Señor dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vos me podés decir, ¿qué es ser justificado? Yo me porto bien, yo soy una persona que no hago daño a nadie, llevo una vida correcta y me creo justo. Para Dios no hay ninguno justo. Solamente podemos ser justos por la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Y en 1 Corintios 5:21 dice, al que no hizo pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Una persona que un día vino al mundo a derramar su sangre en la cruz. Y él fue justo, él no tuvo pecado, él no cometió pecado. Muchas personas quieren hacer creer que cuando el Hijo de Dios vino al mundo, se mezcló y tuvo pecado. Él no cometió ningún pecado, fue sin pecado. Pero lo increíble es que él se hizo pecado por nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Pensar que el Hijo de Dios, aquel que estaba allí en el trono junto al Padre, vino al mundo por amor a cada uno de nosotros. Y a través de esa obra es que nosotros somos justificados. Qué maravilloso. Y de esa manera obtenemos la paz con Dios. Si en este momento tu vida es un torbellino, si en este momento no estás teniendo la paz que necesitas, es porque no estás en paz con Dios. Debes venir ante Dios, debes reconocerte pecadora. No es fácil, pero todos tenemos pecados, por más buenos que seamos, por más justo que nos creamos. Hay pecado desde el momento en que nacemos en nuestra vida. Y debemos venir ante la cruz y decir, necesito que perdones, que limpies mis pecados. Y de esa manera vamos a obtener la paz de Dios, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que necesitamos para nuestra vida y para poder ser pacificadores en el medio que nos encontremos. Y para terminar, quería compartir con mis hermanas el texto de 2 Pedro 3:14 que dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Pedro ya está hablando de la venida del Señor. Está hablando que el Señor se acerca y nosotros podemos notarlo cada día más, ¿no? Cuando empezábamos hablaban de los movimientos de la tierra, de la naturaleza gime, hermanas. El Señor ya está a pasos, sus pasos se sienten muy cercas, está viniendo. Y dice, procurad con diligencia. Debemos ser diligentes en lo que nos pide el Señor. Y dice, ser hallados sin manchas, irreprensibles y en paz. En paz en mi hogar, en paz en mi iglesia, en paz en el medio en que me desarrollo, en que me muevo. Y de esa manera voy a ser llamada hija de Dios. Qué maravilloso, qué hermoso, que es lo que el Señor nos dice, ¿no?
vamos a ser felices, vamos a ser dichosas. ¿Por qué? Porque realmente podemos ser pacificadoras donde estemos, porque estamos trabajando por esa paz, porque somos hijas de Dios. No nos olvidemos de eso. Nosotros tenemos un ser poderoso, supremo, maravilloso, que nos puede ayudar a encontrar esa paz en mí y que la pueda llevar a los que me rodean. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, hermanas, y no es poca cosa. Es lo más grande que podemos tener, ¿no? Entonces, solamente está poner de nuestra parte. El poder dejarnos guiar por su palabra, el dejar que Él gobierne nuestros corazones, el dejar que nuestra vida sea un hecho de realidad. No es fácil, es como decía al principio, en estos días este versículo, bienaventurados los pacificadores, ha sido cada día un hecho en mi vida y lo sigue siendo y sé que seguirá siendo una realidad en mi vida y es en lo que debo trabajar día a día, ¿no? Porque no es fácil. Cuando a veces me dicen cosas, cuando a veces me tratan de decir que yo soy así o esa, me es difícil el contenerme. Pero estos días me ha ayudado tanto este versículo, hermanas, cuando me han dicho, porque vos sos así, y yo he dicho, Señor, tú me dices que debo ser un pacificador, ayúdame a contestar como tú deseas, para que realmente tu nombre sea glorificado en mi vida, ¿no? Que el Señor realmente nos bendiga, que el Señor realmente nos ayude y nos aliente en nuestra vida, ¿no? Y que lo que hoy hemos aprendido sea una realidad. Que el Señor las bendiga y gracias por esta oportunidad que me han dado. Ha sido un privilegio compartir con ustedes. Realmente me siento privilegiada el poder ser útil para cada una de mis hermanas. Que el Señor las bendiga grandemente. Amén.